Bienvenidos a Ellos Viven y estamos otra vez aquí para hablar más de cine. Esta es una ocasión especial, además de que estoy yo otra vez. Vamos a hablar sobre el cine de Christopher Nolan. Y en específico, como ustedes lo podrán haber visto en el título, hablaremos sobre Inception. Y esto se debe a que pronto en nuestro país se estrenará la película Tenet. Y para eso nosotros tendremos, como siempre, a Enrique Pineda. Hola, ¿qué tal? Especialmente a Robert, que está de vuelta. Y bueno, vamos a tratar sobre un director también de mi infancia, pero que ya madurando ya no se le ve tan bien, pero bueno. Por eso también tendremos a Nidia Romero. ¿Qué tal, Nidia? Hola, Robert. Un gusto estar con todos ustedes. Y así mismo tenemos a Luis Pineda. ¿Qué tal, Luis? Hola a todos. Bien, Robert. Igual, un gusto estar aquí y qué bien que has vuelto. Y pues aquí a analizar a Nolan, ¿verdad? Va a ser algo difícil y como bien menciona Enrique, hay que, bueno, al menos nosotros entraremos en conflicto con nuestra infancia. Sí, bueno, hemos escogido un tema o, bueno, una película que la mayoría esperaría de los escuchas de este programa conocerán muy bien. Pues, no, el cine de Nolan es general para quienes miran cine desde lo más básico. Y bueno, esto lo hacemos para analizar tanto Inception con el motivo de que pronto se estrenará Tenet. Y bueno, tienen que recordar ustedes que nosotros, ellos viven, no solo es podcast, sino que también tenemos escritos que se publican en nuestras redes sociales. Sí, eso ya lo dijiste, va en torno a que Tenet se va a estrenar, la próxima película de Christopher Nolan, que se atrasó también su fecha de estreno por cuestión de la pandemia, ¿verdad? Y del encierro. Y Nolan movió la fecha con la idea de estrenarla, que quiere que la gente la vea específicamente en el cine. Y bueno, haciendo un mini especial en cuestión de Nolan, que bueno, quizás no sea un especial tan positivo hacia Nolan, pero sí vamos a criticar, hacer un par de críticas escritas de sus películas. Ya subimos una sobre Interestelar, la pueden leer en Letterboxd y también encontrar los enlaces en nuestras redes sociales. Y pronto también criticaremos, creo yo, Dunkirk, o ya veremos cuál otra de Nolan. Sí, bueno, así será. Pueden acercarse a nuestras redes sociales para ya encontrar los escritos. Y recuerden que a pesar de que sean unas críticas medio malas, ¿verdad? Y que se tome el cine de Nolan para así, para machacarlo, no solo es con el hecho de que él produzca mal cine, sino que también tenemos que ser críticos, que es lo que buscamos. No solo quedarnos con el que me gustó, no me gustó, bueno, estaba muy trabada la película y por eso 10, sino que también queremos darle otro punto de vista en sí en el lenguaje cinematográfico y si esto se hace bien. Y bueno, empecemos con esto y como ya acabo de mencionar, Inception para mí fue una de las películas que por lo menos me marcó cuando yo empecé a ver cine, fue Sí, de las también. primeras que dije, wow, eso está genial, ¿verdad? Sería increíble ver todas las películas de él y bueno, vi la mayoría y también me seguí metiendo en más y bueno, uno se da cuenta que bueno, hay más y que podemos encontrar cosas mejores. No sé ustedes, pero a mí me fascinó bastante esa película y con esta vez, antes de preparar el programa, fue la tercera vez que la he visto. Tercera o cuarta vez. Y me fijé de muchos más detalles. No sé ustedes qué piensan, si también les fascinó la película. Sí, la verdad es que también el mismo, ya lo dije, fue un director de la infancia y creo que también fue como de esas películas que medio te inician, ¿verdad? En el cine, digamos. Y aunque después ya te vas dando cuenta que quizás sí hay otras mejores, pero como lo decís también, a mí me pasó en general con todas las de Nolan, que me atrapó al inicio por todos esos como artilugios que ocupan en cada una de sus películas, que son películas como bien completas, ¿verdad? En todos los sentidos. Ya después lo vamos a hablar. Eso de la historia complicada, dije complicada, ¿verdad? Y sí, son como películas bastante atractivas, también por eso creo que atrae a un montón de gente. Y claro, la vi que Inception salió, ya lo dijimos, hace 10 años. Interestelar también hace 6 años, entonces tenía yo 10, por ahí 14. Y sí, tal vez no analizaba también como ciertos elementos de las películas, pero igual, Inception la vi, que no sé, ya perdí la cuenta, la verdad, de cuántas veces la vi. Sí, Sí, igual estas. yo creo que es
es eso, ¿verdad? Una película para iniciarse en el cine, yo no creo que esté mal, ¿verdad? Que a alguien le guste. De hecho, a mí también me gustó mucho en su momento. Quizás ahora también si la veo, la disfruto, es decir, es muy, ¿qué? Atrae, especialmente en lo visual a mí. Pero ya viéndolo un poco más de cerca es que uno le va encontrando los detalles, ¿verdad? Como hay algo que no cuadra ahí y que luego que si sos fan de las películas y empezás a ver varias, encontrás elementos comunes y vas a decir, ah, bueno, esto ya lo vi en esta otra película y ahí vas encontrando las cosas, pero realmente al inicio atrae visualmente, atrae la historia. Creo que Christopher Nolan es bueno dirigiendo o planeando películas o más bien historias que suenan o que atraen, que llaman la atención. Pero quizá ya en la ejecución o más bien en las conclusiones usualmente es que se queda, creo yo, un poco corto. Sí, bueno, y es un director que tiene así la fama de ver cada detalle básicamente. Por ejemplo, este es un claro ejemplo de que esta película se tiene que ver no más de una vez. Por ejemplo, yo no me quedo viendo esa película solo una vez y pues ahí queda, ¿verdad? La entendí todo. Son películas que vale la pena revisionar y creo que ese es el detalle, ¿verdad? Y quizás lo que más atrae a la gente sobre Christopher Nolan, de que cuando uno ve una película de él, ve tanto trabajo en cada detalle que bueno, uno tiene que hacer también el trabajo de pensar para tener que desglosar todo y armar así como el rompecabezas. Y bueno, eso es lo que atrae a la mayoría de personas. Las películas pueden ser así muy interesantes y muy entretenidas, así como se enlacen y todo, y bueno, crean así un laberinto, pero al final termina, como lo dijo Nidia, con los desenlaces no dejándolo tan bien. Sí, bueno, primero recuerdo una vez estaba pensando, porque Nolan es como, digamos, el director popular ahora. Es increíble, la verdad. Yo recuerdo cuando salió Dunkirk, que la sala estaba llena. Mucho también, en parte porque Sí, por aparecía Harry Harry Styles. Styles, pero era alguien, un director que llevaba a la gente al cine, ¿verdad? Que es algo actualmente, al menos con películas, digamos, de autor, no sucede mucho. También ya hablaremos que en verdad no son tan de autor las películas que hace Nolan. Y bueno, yo una vez estaba pensando cómo es que, digamos, cómo es que Nolan alcanza tanta fama. Y creo que tiene mucha importancia en las películas de Batman, la trilogía de Batman que hace, porque viene a posicionarse como también, creo yo, mal ejemplo de las buenas películas de superhéroes. Entonces uno, bueno, digamos que se cansa o nota que las películas de superhéroes, digamos más de la industria, digamos las de Marvel, las de DC, son malas, pues entonces dice, bueno, anda buscando ahí como que cuáles serán las buenas, ¿verdad? Una buena tiene que haber. Y entonces Nolan siempre entra en esas listas, pues como mejores películas de superhéroes. Sí, también porque se dice mucho que esta fue como la que causó que Marvel se pusiera las pilas, ¿no? Ajá, sí, digamos, fue como la que ocasionó ese universo de Marvel. Entonces, creo que entra por eso. Primero es salirse de ese cine más comercial y convencional de las películas de superhéroes, ver a Nolan y ya que es como esas películas lo acreditan, digamos, esa trilogía lo acredita como buen director y entonces nos vamos a ver todas las demás. Y con eso que mencionabas, Robert, pues bueno, de eso se trata, ¿verdad? Y cada vez hay que verlas de nuevo, hacer una relectura de todas esas películas y pues hay que aceptar a veces porque te puede dejar bueno, no quizá dejar de gustar, pero puede encontrar cosas malas, pues decir, no, esta no era tan buena como la recordaba, ¿verdad? Sí, antes de empezar con el tema de eso de haber visto la película unas 5 veces y que uno se da cuenta de que esto lo pudo haber hecho de esta otra forma, pues yo creo que podríamos empezar a abordar acerca sobre lo bueno que tiene el cine de él. Y es que a primera vista nos encontramos con películas que, por ejemplo, uno de los inicios más famosos de él, tenemos a Memento, que nos presenta una película que juega bastante con temas así curiosos, en este caso con la mente y bueno, con una persona que padece de amnesia y bueno, que se encuentra con eso desde que tiene que vivir cada día de forma diferente y guiándoselo con lo que tiene. Son fotos, son tatuajes, etcétera, y que tenemos que ir armando la película básicamente nosotros porque nos las presenta de una forma muy desordenada, aunque al final sí logra llevarla así a un punto en el que sea entendible, pero siempre nos obliga a revisionarla
Y bueno, como tú lo dices, Luis, no significa que sea algo malo, pero, ajá, creo que es uno de los puntos a destacar de él, que a pesar de tener así películas como esta, que es de Inception, que podemos notar que es una película de acción, y nosotros también como las del Caballero de la Noche, obviamente son de acción, tenemos superhéroes, pero tiene un modo curioso de abordar el personaje, de temas, abordar, por ejemplo, la subconsciente, la existencia, los recuerdos, y bueno, no sé, creería que podríamos empezar acerca de lo bueno que tiene este director. Bueno, sí, creo que mencionaste Memento y creo que de esa, bueno, hay una anterior, pero la verdad no la he visto, pero en Memento ya se puede ver un poco como el estilo narrativo que él quiere dar y que es un poco lo que ya dijiste, es como hacerse a un lado del estilo narrativo clásico y, por ejemplo, Memento que se cuenta un poco al revés, ¿verdad? Inception también lo vamos a ver un poco como que se cuenta simultáneamente, algo que había hecho en el Prestigio, la otra. Y bueno, yo creo, si mencionas, o si quieres que mencionemos como los puntos buenos, creo que a manera de película, a manera como de producto, de industria, bueno, lo que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Estas historias que atraen, pero también un poco que son películas bastante como completas, o eso es lo que busca Nolan. Quizás también a veces ocurre el error que por buscar todo eso completo en todo lo demás, se le olvida ciertas cosas bastante importantes como su trabajo de director. Pero, por ejemplo, si se fijan, en cada una de las películas tenemos un elenco reconocido, ¿verdad? Actores, ya sea actores viejos o actores que no habíamos visto, por ejemplo, en este tipo de películas. El caso Incluso de actores Leonardo con los que DiCaprio. él ya ha trabajado. Sí, también eso, que busca repetir esos actores como para buscar su sello, ¿verdad? Y que uno vea una película de Nolan y que sepa, va a salir este actor de nuevo, ¿verdad? Pero Nolan no lo ocupa más que todo en los papeles protagónicos, sino más que todo en los secundarios. Y ahí están otros elementos que complementan, que digamos, son de 10, pero son todos elementos técnicos. Técnicos como la música, que la mayoría se la hace Hans Zimmer, la fotografía, que por ahí primero se le hacía Wally Pfister, ahora ya cambió de director de fotografía. Bueno, la edición de sonido siempre ha sido muy buena, creo que las de Batman se apoyan bastante en eso, en el sonido. Y bueno, creo que eso serían, digo yo, los elementos un poco para ver, más que todo como producto, las películas de él como un producto. Sí, y yo creo que ahí también faltó mencionar en lo técnico el aspecto visual. Me parece que él colabora bastante con Paul Franklin, bueno, o por lo menos en Inception, él fue el encargado de los efectos visuales y creo particularmente para esta película eso es un gran punto a favor de él, o sea, digamos, parte del equipo, ¿verdad? Y de cómo saber dirigir con realismo la visión que él tenía, digamos, de ese mundo onírico, de los sueños y que la imaginación ir creando varias cosas, de cómo se va distorsionando. Y creo que ese es uno de los puntos a favor que él tiene, sabe utilizar los efectos visuales a favor de la historia, sin abusar de ellos, que hay muchos directores que tienen, creo yo, ¿verdad?, ese problema. Pero en el caso de Inception, para mí, eso es uno de los grandes puntos fuertes de esa película, que los efectos visuales son muy buenos. O sea, para el 2010, que eso se viera así. Recuerdo que a mí me impactó también, hablando de ese como nostalgia, ¿verdad? De cuando uno está quizás iniciando en esto del cine, para mí fue una cosa maravillosa la escena de París, ¿verdad? Que la ciudad se viene sobre ellos, o la pelea que tiene el personaje de Joseph Gordon-Levitt y que el pasillo se va moviendo, bueno, todas esas cosas me parece a mí que son buenos aspectos que tiene él como director. Sí, con eso los efectos de los logros técnicos creo que al menos es lo más destacable. También ha impulsado ciertos avances tecnológicos como las cámaras IMAX, por ejemplo. Pero también, bueno, siento que al menos en estas escenas que mencionas, que son como las insignias de los efectos visuales de Inception, la de la cafetería, o cuando la ciudad, digamos, como que se dobla, o, quiero ver, sí, esas. También hay que, bueno, a veces pensar si es más, o sea, un efecto visual, pero si es solo si tiene alguna función, o si solo para pantallar. Siento al menos que, por ejemplo, Solo para presumir.
Sí, exacto, me parece mejor la escena, quiero ver, ese montaje de la camioneta cayendo y las diferentes, y es prácticamente un solo truco de edición, digamos, y que vemos que la camioneta cada vez más va cayendo hasta que al final cae, ¿verdad? Entonces, sí, quizá eso se ve en todas sus películas, ¿verdad? Digamos, qué efectos, la verdad, sí funcionan y cuáles no. Obviamente, por ejemplo, en Interestelar, digamos que el agujero negro, por ejemplo, que representó una gran simulación que ayudó incluso a la ciencia, El sonido en Dunkirk también es o otra. el sonido en Dunkirk también. Entonces, pero por ejemplo en Interestelar es como, bueno, a veces yo sentía como que si te mostraba el agujero negro, que es como también algo insignia, digamos, cuando se tocan temas de astronomía. Es como si hablan de astronomía tenés que hablar de agujeros negros. Entonces, si te ponía el agujero negro, era como que, bueno, te lo pone ahí para que se vea bonito o si lo va a ocupar. Y al final sí lo termino ocupando, ¿verdad? Para mí al menos forzado, bastante forzado. Pero bueno, esa ya es otra película, así que. Bueno, pero creo que lo que sí no podemos negar como de Nolan y del cine, ya le dijimos todo esto de que en todas las áreas son bien completas, ¿verdad? Que sí, es decir, el trabajo como director, Quizá la composición no la cuida muy bien, eso sí. sí, pero digamos, el trabajo de director ya relacionado con el estudio, con toda la industria, con todos los departamentos de fotografía, sonido, etcétera, ese trabajo sí lo hace bien. Después ya le vamos a criticar un poco el trabajo ya más cinematográfico, ya más de lo que hace el director. Pero sí, no cabe duda de que todos los otros trabajos los hace bien, que genera que todos los departamentos trabajen bien y todas esas áreas estén completas y sean de 10 en cada una de sus películas. Y bueno, lo que ya habíamos dicho, que prácticamente también ha mantenido viva la industria al generar estas películas que le cuestan una millonada, pero que lo bueno es que vuelve a generar ganancias, siempre gana otra millonada. Pero bueno, empecemos ya directamente con la historia de Inception. Y creo que esta es una película bien curiosa, como las demás de él, que te lo muestra todo desde del inicio y el final. Y aquí nosotros podemos ver que la película empieza con un cop que está en la playa y que vemos que claramente ahí no está contando básicamente toda la historia. Bueno, la historia creo que a todos se la pueden, ¿verdad? Este hombre que va a tener que hacer que meterse en la mente de otra persona, insertarle una idea. Y bueno, inicia, justamente ya lo dijiste, la película inicia con el final. Bueno, más o menos, ¿verdad? Porque el final, digamos, ya llegando para el final, ya como que se va enredando todavía más la cosa. Pero sí, podríamos decir que inicia con esta escena de la playa, que llega a donde un viejito, ¿verdad? Y uno no entiende realmente. Ahora, esto justamente iniciar por el final de la película, digamos que también hay que pensar un poco el por qué lo hace. Yo, más que todo viéndolo otra vez, me he puesto a pensar como, bueno, esta escena, ¿qué nos da? Es decir, si te das cuenta que inicia por el final, ¿qué nos da realmente como espectador? Usualmente uno hasta llega a olvidarlo, ya cuando después de casi 3 horas de película, que vuelve a ver la misma escena, ya hasta como, ya ni recordás que fue la primera escena. Entonces yo creo un poco que falla un poco con eso de iniciar con el final en este caso. Sí, bueno, luego viene esa escena ya digamos en la línea temporal ya de toda la película, que está ya el personaje de Cobb, de Leonardo DiCaprio, ya con Saito y con el otro amigo que tiene. Y aquí se viene lo que considero como el mayor problema que tiene Nolan, que se da, creo que en toda su filmografía. Esperemos que para Tenet logre madurar un poco. Bueno, de hecho, lo de los finales creo que también podríamos decir que se da en Interestelar, ¿verdad? Medio te empieza a mostrar unas cosas del final al inicio de la película. Sí, creo que también. Bueno, lo que sucede es esto que Enrique mencionaba también en la crítica a Interestelar, que es lo de las sobreexplicaciones.
Nolan utiliza mucho, pero en exceso el diálogo para explicar de lo que va la película. Llega un momento en que, y esto es evidente, que al ser una idea tan compleja o digamos armada de manera tan compleja por él, Sí, porque la verdad es que la historia no es en realidad compleja. Es decir, yo ya la dije en unas 3 frases, ¿verdad? Entonces, sí, correcto. Pero entonces lo que sucede es que él, al verse imposibilitado de explicarlo a través de las imágenes, que pues sí, sería la manera adecuada, recurre al diálogo. Entonces tenemos esta escena de Cobb que está cenando ahí con Said y que explican todo lo del sueño, lo que él hace. Y bueno, uno dice, y bueno, pero le está explicando a Said, es alguien que no sabe. Sí, pero luego viene esta escena en la que la que era la esposa le dispara al amigo y él viene y explica qué es lo que le sucede, que no va a morir y que solo que el dolor está en la mente, le dice y no sé qué más. Y bueno, esto se repite también a lo largo de la película. Creo que cuando explican esto de la patada también lo hacen. sí. Y en Interestelar ya lo mencionaba Enrique en la crítica, que prácticamente a veces nos dan la clase de astronomía o la clase de física, porque, claro, son ideas tan, digamos, entre comillas, difíciles que se podrían explicar fácil sin entrar en tecnicismos y todo eso. Él viene y lo explica de la manera, obviamente la más fácil, pues, pero también por ahí es un poco insultante eso, que lo haga a través de este recurso tan ligero. Y yo creo que sí estoy bastante de acuerdo con eso. Y quizás eso es lo que hace a Christopher Nolan un director mainstream. Creo que eso lo hablábamos, ¿verdad? Al principio. Porque quiere vender ideas complejas, pero realmente lo arruina, digamos, esa relación que podría tener el espectador con las imágenes, con los planos, con todo el otro lenguaje cinematográfico, y se apoya únicamente del diálogo. Y a veces creo que hay personajes que están con el único propósito de ser, de ser el público, vaya, al igual que nosotros, están entrando en ese mundo y por eso es que nosotros podemos entenderlo, ¿verdad? Porque así como está armada la historia, sin eso no lo podríamos entender. Y ahí es que pierde, digamos, esa oportunidad y cae en esos clichés, ¿verdad? En esas escenas innecesarias que hablaban ustedes. Que realmente son solo para pantallar y no abordan nada bueno, nada nuevo a la historia. También en estas mismas escenas que mencionaba, sucede esto que es cuando Saito se da cuenta que está en un sueño y se lo dice, estamos en un sueño, y al momento ya te muestra la escena de la realidad, la que supuestamente es la realidad. ¿Ya? Y entonces, después creo que lo vuelve a hacer de nuevo. Entonces es como, bueno, ¿por qué no solo mostrarla en la imagen y que el espectador llegue a entenderla? Pues que el espectador piense y diga, ah, esto es porque, además que ella dijo de lo que trabaja, ¿verdad? Entonces, uno llegaría a suponer, bueno, si trabaja de esto, pues lo más probable es que esté en un sueño. Pero hace que un personaje venga y lo explique. Con eso que mencionaba Nidia, ¿verdad? Que hay personajes que su función es más de explicar la historia. Creo que con la esposa también de Cobb sucede lo mismo. Por momentos solo está ahí para que él explique a alguien más lo que sucedió. Yo tenía ahí anotado, por ejemplo, el personaje de Arthur, si no me equivoco, que es de Joseph Gordon-Levitt, que prácticamente lo ocupan Sí, solo sí. para describir qué está sucediendo. Y bueno, hay un punto en el que a mí me parece que está bien, porque por lo menos nos encontramos con el personaje del arquitecta que es nuevo en ese mundo y que, bueno, le están contando cómo funciona todo, pero al final hay una Sí, como le explican. inconsistencia con todo, porque al principio podemos ver que Leonardo DiCaprio, que Cobb, le explica cómo funciona todo y podemos ver cómo ella juega así en ese mundo, así doblando París, pero luego más adelante podemos ver que el diálogo no tiene mucha consistencia. Por ejemplo, cuando ya están en la mente del millonario, del multimillonario, y están matando a su mente militarizada, y ella le pregunta, ¿no estarías matando memoria de él, o no sé, o conexiones ahí de su mente? Y bueno, para mí por lo menos es un punto de que le falta mucho, ¿verdad? Porque no hay necesidad de explicar eso.
no habría punto en el Sí, que además que, tiene que preguntar eso porque se supone que ella ya lo sabe. sí, y además que, o sea, igual no te importa, es como que sean personas reales o sean productos, no sé, que sean las neuronas de ese tipo o qué, igual no te importa, son extras que ellos solo les disparan y ya. Creo que es más como para sellar una posible teoría que alguien se invente por ahí. No, y también es medio, queda medio en el aire eso de, porque creo que mencionan que la mente de, ay, ¿cómo se llama? Fisher, ¿cómo era? Fisher. Que la mente fue entrenada, creo que mencionan. Y uno queda un poco en el aire porque uno supone como que, bueno, estos tienen esa tecnología y quizás nadie más la tiene, ¿verdad? O qué sé yo. Pero al parecer, es decir, es como que súper reconocido y el tipo hasta entrenó su mente por si le llegaban a hacer algo así. Es decir, las ideas que Leo DiCaprio se manejaba con su equipo no eran como que tan ocultas, ¿verdad? Entonces queda en el aire eso de que de que se entrenó su mente. Y yo creo que lo hacen un poco como para meter más balacera, más soldaditos y que se haga de acción, ¿verdad? Porque si no fuera aburrido todo. Sí, de hecho ahí es como que ya inician, como que ya le ponen más trabas al conflicto. Con esas escenas que mencionaban de Ellen Page, Ariadna creo que se llama, bueno, que es la arquitecta, ¿verdad? Y que le van como, bueno, introduciéndole a ese mundo, viene esta escena que yo les mencionaba, lo de la patada, que el personaje de Tom Hardy se lo explica, ella pregunta, bueno, ¿qué es una patada? Y está bien, digamos, es un personaje que no sabe, Que no sabe, sí. que no sabe. Entonces, ahí juega con eso y sirve para que también nosotros como espectadores lo sepamos. Y entonces viene Tom Hardy y hace una broma con Joseph Gordon-Levitt que casi lo tira de la silla y entonces le dice, es una patada, le dice. Ya, Y ya, ahí está bien. se acabó. Primero porque ya lo vimos en las primeras escenas, cuando ellos ya están en un sueño y se salen de un sueño, ya vimos que lo tira a la bañera. Y después que Tom Hardy hace esta broma, lo vemos, hay un montaje reiterado de ellos practicando la patada. Y hasta ahí está bien, pero de ahí viene Cobb, el personaje de DiCaprio, y viene y explica, sí, la patada es esto, que te saca de un sueño y tal. Cuando sentís que te caes de un sueño, te despertás, no sé qué. Entonces ahí es como, bueno, por si, por si no les quedó claro, ahí está pensando que como espectadores no tenemos la capacidad de entender lo que él nos está planteando. Sí, o también que como no confía de cómo él ha... Subestima al espectador. Sí, no confía de cómo él ha transmitido el mensaje. Y bueno, eso en un director es como, bueno, alarmante, pues si no confías en el mensaje que estás dando, caes en lo que acabamos de decir, que lo sobreexplica y esto se da repetidamente. O también algo que hace es que mete una explicación, por ejemplo, lo que decían ahí, que el personaje del millonario tenía entrenada su mente, ¿verdad? O sea, esa es una explicación que no realmente no apoya la historia, sino que es más bien una excusa para la que ya mencionaban, ¿verdad? Que para que sea de acción. Y en Interestelar creo que también hacen eso con el final, es decir, lo que ellos querían era reforzar la conexión entre padre e hija y por eso se inventan ese portal del amor, ¿verdad? O sea, siento Sí. que ahí, o sea, es como que tenía un Ese punto cuarto, al sí. inicio y luego no llegó cómo meterlo, así que se inventó una explicación. Entonces, esas dos películas creo que sufren del mismo mal, ¿verdad? Que no saben cómo justificar o cómo construir Además una que, historia coherente. Uh-huh. sí, además que, bueno, hablando un poco de esa escena de Interestelar, ya que lo mencionaste, la película creo que ahí tiene un gravísimo problema y es que se da esta escena bastante dramática en que él se despide, Cooper se despide de la hija y es como que sí, ¿verdad? Ella ya no lo va a ver por tanto tiempo y ahí nos van explicando un poco lo de la relatividad, ¿verdad? De manera sencilla, es como que bueno, sí, él le dice, podemos tener la misma edad cuando nos veamos después del viaje, ¿verdad? Y cuando ya llegue el momento, que debería ser el momento climático, cuando se vuelva cuando se vuelve a encontrar con la hija, cuando se reencuentra con ella, Cuando ya está vieja. sí, que ella es mayor que él incluso, o sea, todavía superó esa expectativa que nos habían dado al inicio de la película. Y ese momento es tan malo, es malísimo, es tan mal aprovechado, porque solo es como que, se ven y le dice, sí, yo resolví lo de la gravedad, y chico, y de ahí es como que reemplaza
que quizá era lo más importante de la película, que era la relación entre ellos, lo reemplaza por el tema de que él tiene que ir a salvar a la humanidad y volver con Anne Hathaway, ¿verdad? Sí, además que esa escena es como bien corta, ¿verdad? Pero bueno, si quieren regresando a Inception. Hay otras escenas sí, volviendo a Inception, hay otras escenas en estas que son como de esas comodidades de entrenamiento, ¿verdad? Que ya están preparando todo para ya, digamos, podría decirse el atraco, ¿verdad? Porque van a robar algo. Y que también aquí viene otro de los problemas de Nolan, que es cómo maneja la cámara y el espacio, digamos, en que se desarrolla la película. Es bastante, creo, puede ser bastante difícil lograrlo, ¿verdad? Pero también creo que por estas historias que Nolan hace, por eso de complicar la narrativa, es que también falla. Hay una escena en la que creo que te muestran al padre de Fisher y de un momento a otro de repente Tom Hardy está ahí. Y es como... Ah, sí, como llegó ahí. Ajá, y uno lo ve y a veces, y uno en verdad, vean esa escena de nuevo y uno se pregunta, ¿están en el mismo lugar? Y hasta después uno llega a entender, sí, estaban en el mismo lugar. Sucede también, hace poco estaba pensando vi ese fragmento de Batman Inicia, que hay una escena horrible, que es cuando Rachel está dentro de un edificio y está hablando con el jefe. Y de repente hay una escena de Bruce Wayne afuera viéndola. Pero entonces de repente la vemos ahí adentro, luego lo vemos a él afuera y es como, bueno, lo vemos a él afuera y es como, bueno, ¿a dónde está viendo? Parece que está viendo la nada. No se entiende que la está viendo a ella y no se entiende que este edificio donde está ella es el edificio de la calle donde está Bruce Wayne. También sucede en Interestelar, en la escena de Matt Damon, sobre todo sucede en esa. Y bueno, creo que Dunkirk, la mayoría de la película es eso, pues no entendés dónde están los personajes y no entendés qué pasó antes, qué pasó después. Pero es que yo creo que ahí, o sea, eso también es un problema, ¿verdad? Porque es una historia bastante básica que debería poder entenderse a través de otros recursos cinematográficos, ¿verdad? No solamente el diálogo. Y, por ejemplo, bueno, lo que están hablando ahorita de Dunkirk, ¿verdad? La historia es bastante, pues, lineal, ¿verdad? Se supone que hay una cronología que detona en el desembarco, en la batalla, bueno, y todo eso. Entonces, y en el rescate, ¿verdad?, de los soldados. Entonces es una historia sencilla que yo creo que eso también es subestimar la capacidad del espectador, es decir, se supone que puedes construir algo que te conmueve y que te interese basado en eso, ¿verdad? Y hay tantos ejemplos de películas bélicas que lo logran y él, en lugar de pues de concentrarse en esa parte humana de lo que significa la guerra y quizás un poco el heroísmo, vaya, cualquier tema que se toque ahí, y no lo hace, y trata de darle vuelta para complicarla y cree que eso va a hacer la película más interesante cuando realmente lo hace más confuso. Sí, busca, entre comillas, darle su estilo, ¿verdad? Sí, con esta de las películas bélicas creo que, bueno, hemos visto muchísimas, ¿verdad?, con distintas narrativas, pero creo que irónicamente al final las de narrativa más clásica son quizás las mejores, porque bueno, al menos estos últimos 5 años vino Dunkirk y 1917, ambas con una narrativa, obviamente, bueno, 1917 sí es lineal, pero trae esto del plano secuencia, y es como, bueno, ninguna de las dos termina de justificar ¿por qué lo hace así? Dunkirk, su narrativa, toda esta, no lineal, digamos, pero más de desorden, y 1917 su plano secuencia total. Entonces es como que, bueno, no digamos que siempre va tan bien intentando hacerla, no sé, novedosa quizás, cuando a veces pues se puede hacer algo bastante bueno desde lo más simple. Y es que en la película Dunkirk lo que yo noto es que siempre sigue con la idea de que, bueno, vamos a armar un guión, vamos a armar una historia y lo vamos a hacer así de la forma, no sé, vamos a poner primero el final, luego el inicio y así lo va armando todo hasta que llegamos a una conclusión de cómo iba la historia. Solo que aquí lo que, no sé, le toma factura es el hecho de que lo quiere hacer pero sin diálogo.
porque yo lo único que recuerdo era básicamente de que te mostraban ahí la hora en la que estaban y Sí, es más y ahí visual. tú tenías que estar ahí adivinando, ¿verdad? En qué parte estábamos de la película. Y creo que ese es el hecho de Sí, que lo a que él le cuesta un sucede, poco armarlo, el guión. No sé si él también trabaja con su hermano, pero no sé, es un poco, creo que sabe la historia, pero a veces es un poco difícil cómo transmitirlo a través de diálogo, sin tanta sí, el explicación. problema de Dunkirk es que, bueno, en Inception y en Interestelar, digamos que esa manera de complicarse estaba dentro de la trama, ¿verdad? Inception por lo de los sueños, Interestelar por lo del espacio, pero en Dunkirk ya es totalmente extradigético porque no es algo que los soldados sepan, ¿verdad? Es decir, no están en la vida real, es un hecho histórico, entonces eso quizás le pasa un poco de factura en Dunkirk, buscar esa otra nueva narrativa y que al final termina como complicando. Realmente termina complicando al telespectador. Y sucede en Dunkirk, suceden ciertas cosas que también suceden en sus otras películas. Esto que ya hablamos de que no maneja los espacios y de que hay unas tomas que uno dice, bueno, aquí qué pasó, ¿verdad? En Dunkirk, por ejemplo, cuando hay como un retroceso en el tiempo, hay una parte en la que un personaje aparece por allá y en la otra aparece por acá, pero es de noche y en la anterior fue de día y uno se queda como, ¿qué pasó, verdad? Ahí es como cuando ya pierde, digamos, ya pierde el control. Y también hay una escena al final en la que el avión de Tom Hardy, hay una escena que se repite, es decir, vos lo ves en el avión y después lo ves abajo, los que están abajo lo ven, ¿verdad? Entonces, innecesario, es decir, se volvió a repetir la misma escena y no aportó nada realmente. Yo quería que mencionáramos uno de los puntos de que es un aspecto bueno y que tenemos que reconocer de que el cine de Christopher Nolan como películas tiene un potente en los soundtracks. Si nosotros buscamos una de las películas, no sé, con mejores soundtracks, o por lo menos que nos salgan así, Sí, siempre tenemos este dúo de Hans Zimmer y Christopher Nolan. Y creo que podemos verla en la película esta de Interestelar, de que lo ocupa bastante y lo mezcla con lo sentimental. Y bueno, en esta de Inception tenemos el tema, ¿verdad? Que armó este Hans Zimmer y que lo mezcló también con la canción de Edith Piaf, que fue un éxito total y que, bueno, supondría que a la gente le gusta mucho la película por eso. No quiero quitarle mérito a Zimmer, creo que es un gran compositor y tiene muy buenas bandas sonoras, pero al menos en las películas de Nolan sí creo que cómo utiliza Nolan su música, creo que también falla, porque digamos, hay escenas en las que, si, así, siendo sincero, si quitamos la música de Zimmer, no generan emoción alguna. La música de Zimmer se antepone a la imagen que cree Nolan. Entonces, llega a funcionar al revés, cuando la música de Zimmer debería, digamos, de cierta manera, potenciar más. sí, potenciar, darle ese último impulso a la escena, sucede al revés. Digamos, la música es lo que más impacta de esas escenas y si la sustraemos, si la quitamos, ya la película pierde, eh, pierde calidad. Eh, Creo que Interestelar es donde más se ve. Inception, sí, creo que también en menor medida, pero sí tiene Dunkirk no mucho. Dunkirk no mucho, pero en Dunkirk de hecho hay algo que repite, que lo hace en El Caballero de la Noche, que es en El Caballero de la Noche coloca como un zumbido, digamos, cada vez que aparece el Joker, y se repite cada vez que le aparecen, y que va como en aumento, eso lo hace muy bien. O en Donkey hay el sonido de un reloj, que también va muy bien, eh, pero sí, en las otras, en la mayoría, siento que sucede eso, que no es que la música sea mala, sino que Nolan la ocupa mal, y en cierto modo termina desperdiciando eh, el gran labor que hace Zimmer, y termina poniéndose en evidencia a él que sin tenerlo a él en ese puesto, de hecho, creo que no sé de cuándo todas las ha hecho Zimmer, entonces que hay evidencia que sin Zimmer es como una parte esencial de él, digamos, sin él no puede generar el mismo impacto con las imágenes que crea. Sí, y eso es lo que mencionaba al principio, de que a esta película le falta así como parte de sentimiento, y es que el sentimiento de toda la película que hemos visto de él
siempre van muy, pero muy entrelazadas con la música. No hay tanto así como algo visual que nos pueda transmitir algo así como emocional, no hay así como cortes que nosotros podamos ver que, wow, o sea, aquí vemos un contraste en donde hay felicidad, donde hay tristeza, donde hay algo que le duele al personaje y donde hay algo que no, sino que siempre va acompañado de la música. Y bueno, ahí creo que sería algo que se ve limitado. Quisiera puntualizar algo y es que en esa película no se logra llegar así como a un sentimiento o no se llega a plasmar algo en específico. Por ejemplo, cuando tenemos en Interestelar la relación de padre e hija y bueno, ahí termina siendo algo fuerte, pero al final no desenglosa bien, pero en cambio acá lo que tenemos es a un cop traumado porque al final él es el que causó que la esposa se El suicidara. culpable. Es el culpable, pero no tenemos una relación así que nos muestre cómo, que le duele. Podemos ver, y acá ahorita podemos empezar a hablar sobre los personajes y bueno, a los actores que ocupa Christopher Nolan para sus diversas películas. Entonces, yo creo que Sí, un punto que le falta a esa película es eso, el sentimiento. No termina calándote al final. sí, yo creo que también un poco, a diferencia de Interestelar, que esta es una historia como más, o el punto sentimental de la historia está en segundo plano, porque en primer plano está lo de los hijos y lo de, bueno, quizás ni lo de los hijos, lo del trabajo que sabemos que involucra a los hijos, ¿verdad? Bueno, ya mencionamos, se suman otros personajes, de Tom Hardy, por ahí aparece Michael Caine en una parte, se suman, entran en el primer nivel del sueño, ¿verdad? Y bueno, le pegan un balazo al chino y sucede que el chino no se puede ir al segundo nivel y aquí viene otra explicación un poco más justificada que es lo del limbo, lo que, bueno, ya sabemos que después la esposa se quedó ahí, ¿verdad? Pero aquí, bueno, viene otra complicación más, si todavía la película no era lo suficientemente complicada, aunque ya habían sacado lo de la esposa, porque Leonardo DiCaprio se pone a soñar con ella cada noche, viene él y se ve en la obligación de explicarle al personaje de Ellen Page, a la arquitecta, lo de la esposa. Esa escena también otra vez a mí me parece un sobreexplicada, es decir, siento yo, de hecho, hagan el análisis, vuelvan a ver la película e intenten quitar todas las escenas en donde aparece esto de la esposa, en donde aparece esto de Moll, creo que se dice. De la habitación. Sí, quiten toda esa escena en la que aparece lo de la habitación, en la que él es entendible, es decir, para el final resulta entendible, no te perdes de nada. Sobre todo esta escena en la que están curando al chino y Leonardo DiCaprio le habla a la otra y le cuenta toda la historia y le cuenta por qué no puede regresar a Estados Unidos, le cuenta por qué la esposa se quedó en el limbo. Bueno, le hace toda la explicación. Quitan esa parte, quitan esa escena y de hecho la película se siente todavía mejor porque te deja ese suspenso de, bueno, ¿por qué? ¿Por qué, verdad? En cambio, ya te lo explicó para la mitad de la película, entonces ya para el final, mucho que averiguar, pues no hay, ¿verdad? Sí, que incluso te plantea así como una redención que tiene que hacer Cobb no sé, para perdonarse básicamente él y que puedan salir ahí. Tiene que perdonarse el hecho de que él se siente culpable por haber causado eso a la esposa. Pero, ajá, es un tema que abordan ahí, ¿verdad? Que tiene que estar presente, porque esa es la motivación de Cobb, que lo vemos ahí mal todo el tiempo, pero al final no termina siendo como una parte en la que él logra superarse, no termina siendo una dificultad que el personaje termina enfrentando y sobrepasando. No vemos si lo supera al final, ¿verdad? O sea, no vemos si o sea, hay una redención, no hay una redención, lo logra superar, no lo logra superar. Entonces al final siento que todo ese dolor y toda esa historia queda así como un poco en la nada, ¿verdad? Y como hemos visto, Inception nos trae esa trama en la que van sueños por niveles. Y que bueno, al final ellos lo que planean es tener 3 niveles de sueño, pero al final terminan habiendo, ¿qué? 4 o bueno, 5 si es que termina Cobb no estando en la vida real. Y es aquí cuando nosotros pasamos básicamente lo que hemos hablado sobre el primer sueño y luego pasamos a la segunda parte, en la que después de que Saito ha sido lesionado, ha sido dañado, se van a básicamente convencer a Fisher de que tiene que unirse a ellos para lograr lo que ellos quieren. Sí, exacto. Sí, bueno, aquí, si hasta el momento no era lo suficientemente complicada,
le suma que ahora hay que explicar eso de que, bueno, Fisher se va a unir a nosotros y vienen nuevamente otro montón de escenas sobre explicativas sobre lo que sucede, ¿verdad? La primera que es Leonardo DiCaprio haciéndose pasar como por el jefe de inteligencia de Fisher, ¿verdad? No sé, la verdad, qué tan probable sea hacer eso, pero le funciona. Y luego está la de Gordon Levitt con Ellen Page, otra vez explicándole qué es lo que está haciendo. La verdad es que de este nivel, lo más, digamos, rescatable es la escena esta del edificio, del pasillo que se va Del hotel. Sí, del yo creo hotel. que ahí sí lo destaco, creo que es la escena mejor lograda, mejor firmada. Quizás solo ya cuando se meten en la habitación y se dispara con el tipo, Sí, se sí, pierde un ahí poco. se pierde un poco lo de la Ajá. facilidad que ya mencionábamos. Pero bueno, ya lo dijimos, prácticamente solo es eso. Pasan al siguiente, pasan al tercer nivel y aquí es donde ya aparece la esposa otra vez, ¿verdad? A hacer esas cosas y como ya dijiste, Robert, tienen que ir incluso a otro nivel todavía más, que es el limbo, y lo cual nos va a traer todavía más sobre explicaciones de qué es el limbo y le cuenta todo sobre esto de, bueno, de qué fue lo que les pasó, ¿verdad? De que construyeron no sé qué. Bueno, van al limbo de él, van al limbo de Cobb. Después un poco como que van a explicar eso. Y viene nuevamente después lo de la complicación de Saito. Ok, yo quiero agregar algo y es que creo que hay un logro ahí con respecto a la edición y es que creo que es uno de los puntos a favor de él porque tener una película que tú la quieres así hacer toda, toda desordenada básicamente y después unir cada pieza de Sí, una forma no los montajes. lineal, los montajes. Y bueno, aquí tenemos el claro ejemplo de creo que es una van la que va cayendo, o es sí, una van si no me equivoco, en el carro grande donde van todos, creo que ya en la primera fase del sueño, que nos sirve como guía para saber cómo transcurre el tiempo en las siguientes cuatro fases, sí, cuatro fases o tres si no me equivoco. Y creo que aquí es un logro básicamente que tenemos que notar ahí, es que la edición es algo importante para que nos dé una idea de cómo van. Sí, y lo bueno es que lo podemos contrastar un poco con esto de los montajes paralelos con Interestelar. En Interestelar hay un montaje, la de, quiero ver, bueno, no recuerdo, creo que es es cuando la hija de Cooper se va a quemar ahí la milpa, ¿va? Y está teniendo el pleito con su hermano. Un montaje paralelo que prácticamente es innecesario y más que todo te corta la acción importante, que es la acción del espacio, que creo que es la batalla con Matt Damon. Aquí sí lo ocupa bien, creo que sí, tienes razón, lo ocupa bien eso de los montajes paralelos. Lo que sucede es que hay algo que las enlaza. Está esto de la patada, pues. Sí, En cambio, en Interestelar es como uno ve a Cooper sufriendo ya con Matt Damon o en la biblioteca ahí espacial, y no sé. Y a la hija del otro lado, pero con la hija no percibe, pues, digamos, la angustia que tiene Cooper al otro lado, no sé, en la galaxia, no sé. En cambio, en esta sí es como, bueno, la patada, pues si falla la patada de uno, los otros se quedan atrapados, así. Sí, y hay otra cosa ajá, que podemos mencionar, de que hace muy bien es eso de la conexión de edición, y bueno, ahí creo que es un logro para quien se dedica a hacer eso, no recuerdo el nombre, quién es el encargado de edición, pero si no me equivoco ya tiene varios tiempos, es con alguien con quien suele trabajar así como unión, dúo Hans Zimmer con Nolan, pero siempre seguimos sí, viendo ese problema que hay con el diálogo. Yo aquí tenía anotado unas, y es que una de las frases que a mí no me gustó de la película, y es que menciona, por ejemplo, la ajá. mente no se ocupa al 100%. Cosas así para no sé, para darle una idea de Sí, que pueden también lo que explotar dice al más esa tecnología. inicio en la escena de la cafetería que le muestra lo de cómo que el sueño inicia a la mitad y no sé qué onda, le empieza a explicar Y esas le cosas. hace el circulito, el Y hace dibujito. el circulito, sí. Que lo dijimos, bueno, quizá un medio justificado porque le están entrenando a la nueva, ¿verdad? Pero Ajá. Yo creo que ese es uno de los fuertes de él, que a pesar de que, por ejemplo, en esa película de Inception, tenemos una película que es de acción y que, bueno, películas de acción ya se han hecho muchas, pero al tomar él este tema y de cómo lo hace, creo que le da un poco de mérito, o por lo menos de atracción, en primera instancia para lo que quiere contar. sí, ese elemento medio como
ciencia ficción que realmente confunde lo que es la ciencia ficción. Eso se ve sobre todo en Interestelar. Lo mismo un poco sucede en Inception, aunque digamos, no, sí te lo trata de hacer como de la manera más real, ¿verdad? Y un poco por eso viene esto de las sobre explicaciones que decíamos y de explicarte bien todo esto, de cómo funcionan los sueños, etcétera. Pero sí, siguiendo un poco con las complicaciones y con las sobreexplicaciones, bajan ya en el último nivel, bajan todavía a un otro nivel, que es el limbo. Y cuando uno cree que ya lo tenía todo resuelto, resulta que Saito, que estaba herido, bueno, se muere y ahora Saito se fue al limbo y todo. Sí, eso del, bueno, que mencionabas del robo, pues creo que termina siendo más el MacGuffin de la película, y lo importante en verdad es lo de Cobb, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Esto, como mencionas, de esas, las teorías locas del final, que bueno. Sí, ya con el final, bueno, resulta que ya hablando sobre, creo que no lo mencionamos antes, el elemento este del tótem, ¿verdad? Que tenían ellos cada uno. Aquí quería tocar este punto un poco, que ya en otros episodios del podcast, críticas, lo hemos mencionado, es la importancia de la repetición de ciertos elementos en una película. Yo creo que uno dirá, bueno, sí, Nolan repite un montón de cosas, pero realmente no es ese tipo de repetición del que nosotros hablamos, porque otra vez es una repetición que no es simbólica, es decir, es solo... Tiene el mismo significado. Sí, tiene el mismo significado, es cierto. El tótem nunca cambia de significado, es decir, nunca se ocupa de otra manera. Ustedes me pueden decir, bueno, al final queda más que todo para una pregunta. Sí, al final sí. Entonces, repiten, en todas las películas de Nolan se repiten frases, se repiten elementos, pero la mayoría de veces no hay un cambio en el uso de esos elementos. Por ahí Interestelar, lo del reloj, quizás, ¿verdad? Pero es decir, no es que Nolan sepa ocupar esto de las repeticiones en sus películas. Y ya con el final, bueno, si todo lo que ya hemos visto no era suficiente, viene ya esta parte de incertidumbre cuando se despierta en el avión y bueno, y al final lo del tótem. Que realmente yo creo, ya le dijimos, que es un poco como para presumir o para dejar esta pregunta abierta y bueno, que la mano se pase. Para que exploten las cabezas. Cabal, pero realmente no sé qué opinan. No es como un elemento que nos permita discutir el mensaje de la película, si es que tiene un mensaje, ¿verdad? Porque con todas las sobreexplicaciones parece que ya no hay nada que sacarle. Entonces, con esto, incluso esto del final, parece que es como algo que va a desviar la atención. Bueno, le voy a desviar la atención de que no tengo un mensaje realmente para dar y voy a dejar aquí que se den duro a ver qué sacan sus teorías, etcétera, que a la larga a nadie le interesa, la verdad. Es decir, la historia concluye ahí y bueno, que ya. Eso te iba a decir, que yo creo que para que ese tipo de finales funcionen tienen que, por ejemplo, unos finales abiertos existen en la literatura, en otras películas, y uno puede terminar de construir el sentido. Pero aquí realmente no hay sentido que construir, o sea, ya se tenía que, o sea, lo que tenía que decirse se dijo, lo que se tenía que ver se vio, entonces no hay más que eso, como una mala excusa de cómo terminar la película, y es lo que vos decís. Sí, parece también como que está todo, parece también como que ya está todo cerrado, ¿verdad? Como que ya solo está englobado en ese mundo, ya sea de Cobb o yo qué sé, y como que no hay nada afuera, es decir, no es como otros finales abiertos, como ya lo mencionaste, que por ejemplo te dejan a decir que, por ejemplo, que el mal sigue ahí, ¿verdad? Que el mal no lo has vencido totalmente, por ejemplo. En cambio, aquí no hay nada que decir con ese final abierto. O sea, solo que te pongas a pensar si está en un sueño o no, es decir, no aporta. Además que la respuesta, si nos ponemos serios, sí, la verdad es que ninguna, es clara, digamos. Sí, y ninguna respuesta te lleva a nada. Es decir, bueno, no. ¿Estás soñando? Si estás soñando, bueno, ¿y qué pasa? Pues, y si no estás soñando, tampoco. Es decir, no, la respuesta realmente no es importante. Sí, de ahí no le han diciendo que lo importante es que Cobb está feliz y todo. Creo que ni se nota eso, porque apenas lo vemos con los hijos. Y es también como, el final te lleva como a analizar toda esta última secuencia de que se bajan del avión y decir, no, aquel actúa raro, es decir, Cabal, sí. Aparece Michael Caine, ha de ser un sueño o cosas así, pues. Entonces ya va afectando cómo vemos toda la película. Además que, bueno, supuestamente te mete ahí una respuesta a la pregunta, pues, pero me recuerda un poco,
bastante de hecho, bueno, él declaró que Interestelar, que una de sus películas favoritas era 2001, una odisea del espacio, y que Interestelar está bastante basada en esa. Y un poco, creo que con Inception le pasa un poco lo mismo que le sucedió a Kubrick con 2001, que el final, digamos que carece de sentido, es malísimo, pero él lo dejó así y se crean 1001 teorías sobre eso y él tiene que salir a hablar, ¿verdad? Y decir, no, que quería un final abierto y cosas así, pues. Sí, como ustedes resuelvan el final porque yo no pude. Y es lo que mencionaban también, la respuesta que se pueda conseguir o la respuesta que podamos crear los espectadores realmente no importa. Pienso, por ejemplo, en otra película que ya hemos criticado en el podcast, que es la de El Exorcista, que también hay una especie como de final abierto porque no sabes si el mal sigue ahí, si no está, y lo hace de una manera bien sutil, y eso siento que es un final abierto que funciona. Pero aquí es como, o sea, no me siento interesada realmente, o no me deja absolutamente nada saber si él está soñando. No, bueno, ya lo mencionaban. Entonces siento que sí, no, a eso me refería cuando les digo que es incompleto, o sea, porque es como que quedó una idea ahí y luego se terminó la película y entonces es como, ¿y aquí qué pasó, verdad? Pensamos que ya se había resuelto todo, entonces, ¿por qué me dan esto? Sí, mucho de las razones por las que la película tendría que seguir en pie, y es que obviamente nos presenta como principal a Cobb, y bueno, nos deja también muchas dudas de dónde vienen los demás personajes, de cómo es que se encontraron ellos y etcétera. Pero la principal razón que tiene Cobb para lograr todo eso al final no termina siendo, sí se logra, ¿verdad? Pero no termina llegando a un significado que te pueda dejar la película. Y creo que Sí, es no te impacta una, tampoco. no te impacta, y creo que aquí creo que nos podríamos poner a pensar, bueno, es necesario que en este tipo de película haya un significado al final, o por lo menos para mí no lo hay, por lo menos te puedes quedar pensando con las películas estas, debido a que están todas enredadas y uno tiene que ver cómo termina o termina pensando de, hey, ¿qué pasó al final? Pero al final no es así como un mensaje de que uno pueda extrapolar a alguna realidad o que nos pueda dejar así como individuos, sino que termina siendo básicamente un deleite, no sé, visual o de entretenimiento, que sí debo recalcar que está bien hecho porque Nolan, eso creo que hay que destacarle a él, que es un director que se nota que trabaja bastante al armar una historia, aunque eso sí, como lo hemos mencionado, la forma de abordarlo en el lenguaje cinematográfico queda un poco corto. Y bueno, ese fue todo nuestro análisis acerca de la película de Inception del 2010, que este año ha cumplido 10 años de haberse estrenado. Y bueno, estamos ante la expectativa de lo que puede ser Tenet para nosotros y para ustedes que de seguro pueden ser tanto amantes del cine de Christopher Nolan o lo pueden empezar a odiar. Y de antemano decimos las disculpas acerca si tenemos aquí un claro fan, pero creo que lo que hemos abordado ha sido de una forma tanto racional y analizada con respecto al lenguaje cinematográfico. ¿Ah? Sí, también disculpa a mi yo de hace 10 años, ¿verdad? Porque la verdad también era un fan declarado, pero bueno, es parte de crecer, ¿verdad? Y también tener esa madurez para saber que bueno, que no, que realmente no es tan buen director como lo pintan. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y YouTube, como Ellos Viven. Recuerden que esta semana estaremos publicando más escritos acerca del cine de Christopher Nolan y pueden acercarse para leerlos y disfrutar más del contenido que nosotros producimos acerca de cine. Gracias por escucharnos y los esperamos en el siguiente episodio. Este fue un episodio más de Ellos Viven.